Estamos en el bellísimo estudio de FM Millennium en la compañía del señor Pablo Vidal, arte de música, técnica, sonidos, el señor Patricio Agosti en la producción. Y hablando de experiencias humanas, ya la producción está en contacto para establecer la próxima comunicación. Vamos a tener también un live simultáneo. Estamos a punto de transmitir con Eugenia Live, terapeuta en biodescodificación, aquí, como siempre, en su columna exclusiva. Euge, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy bien. Bueno, Contenta de estar aquí. se te ve siempre con esas ganas, ¿no? De hacer radio. Y qué maravilloso, ¿no? Compartir esta pasión y tanta gente que está o sola en este momento o está trabajando y que puede tener nuestra compañía y puede enterarse de muchas cosas para su sanación, para su bienestar, como es la biodescodificación. Claro, sí, 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 qué importante esto. La verdad que venimos hablando a través de una serie de entrevistas de síntomas, ¿no? Últimamente más bien apuntando los síntomas óseos, locomotores, músculos, articulaciones, pero en definitiva, ¿no es cierto? Si bien hoy tenía apuntado tres o cuatro que me han consultado, que son muy comunes y que es Ajá. muy importante ver qué pasa, si bien todo es parte de una gran desvalorización, ¿no es cierto?, detrás de todo lo muscular, lo óseo, lo articular, como vos decís, la importancia de la biodescodificación. La importancia es cómo funciona la biodescodificación como complemento. Y me encanta remarcar esto, porque sigue habiendo mucha confusión, escucho algunas opiniones que quizá obviamente no es para juzgar, pero sí para recordarnos que es importante, ¿no es cierto?, señalar, a veces es importante dudar, es importante ir a preguntar, es importante informarse, no dejarse llevar por lo que uno escucha, porque la biodescodificación no viene a llevar por delante a la medicina convencional o a ninguna terapia convencional. Funciona fantásticamente como complemento, porque si yo estoy ante un síntoma físico, como venimos hablando, en estas últimas entrevistas, obviamente llamado por la medicina convencional enfermedad, estos síntomas obviamente hay que atenderlos, pero también es importante acompañar esa atención que me va a dar la medicina convencional, que me va a dar una terapia convencional en caso de que esté ante otro tipo de síntoma o conflicto, pero lo que me va a dar la biodescodificación es la comprensión del síntoma. Es decir, uno necesita atender el síntoma, pero también necesita complementar con la comprensión, porque el cuerpo nos está hablando. Hoy justamente subí un posteo que decía, es un poco la antesala de esta charla, ¿no? Sí. Que decía que nuestro cuerpo es un fabuloso medio de comunicación, porque nos está todo el tiempo brindando información y compartiendo conciencia. Me encantó esto de la frase de compartir conciencia. Basta ver físicamente, ¿no es cierto?, a una persona con sus características, con su forma de expresarse, con su forma de desenvolverse, con su, digamos, aspecto, ¿no es cierto? Es decir, hasta te diría los gestos, la forma del cuerpo, bueno, y después estos síntomas son expresiones del cuerpo, es decir, es el alma que se está
expresando, es decir, en algún momento, ante un estrés que vivimos, ante un shock, ¿sí?, inesperado, e incluso ante situaciones cotidianas donde uno quizá no siente que las esté viviendo como un estrés, pero son cargas, cosas que no vas resolviendo, cuestiones a las que no les das respuesta, percepciones. Nuestra percepción, como dice Bruce Lipton, viene de nuestra forma de pensar. Y esa percepción, esa forma de percibir el ambiente y lo que está sucediendo, influye directamente en tu biología, influye incluso en nuestra genética, y de esto hay pruebas acabadas científicas. De esto habla la epigenética, como la percepción nuestra, inspirada en nuestra forma de pensar, y esa forma de pensar basada en nuestras creencias, basada en nuestros mandatos, cómo van condicionando nuestros genes. Es decir, nuestros genes se van modificando a partir de esta percepción. Entonces, si vos estás transitando un síntoma, atendelo, pero también comprendelo. Es decir, ¿qué pasó antes? Generalmente cuando se expresa el síntoma, uno ya trae un conflicto, un estrés, una situación que en algún momento estuvo en fase activa, como le llamamos desde la medicina germánica, que es cuando vos estás transitando el estrés o estás viviendo ese conflicto, y luego de alguna manera encuentras solución. Bueno, muy bien, ya pasó, encontraste alguna respuesta, comprendiste, o simplemente pasó, te olvidaste, cambió tu ambiente, te corriste de ese lugar, tomaste una decisión, implementaste algún cambio, lo que sea, y entras en fase de solución. Y ahí el síntoma se manifiesta, ¿no? Como decíamos, como veníamos hablando de los huesos, los músculos, las articulaciones, generalmente cuando el dolor de la articulación o el músculo o el dolor de hueso, la inflamación, el desgaste, como vamos a mencionar hoy, la osteoporosis, por ejemplo, donde se desgasta, ya estás en fase de solución. Entonces, cuando hay dolor, cuando hay molestia, ahí aprovecha, porque el dolor te está diciendo que estás en fase de solución. Entonces, dale la bienvenida, decís, ok, estoy reparando. Anda a atenderlo, porque no está bueno y no es cómodo estar con el dolor. Haz el tratamiento, toma la medicación, que obviamente te va a aliviar el dolor, va a dilatar más la recuperación, pero te vas a aliviar, porque no está bueno seguir agregándole el estrés del dolor, de la molestia, porque si no entras en un nuevo conflicto, como decíamos el Claro. otro día, una nueva desvalorización. Este dolor no se me va a pasar, no me voy a recuperar, no voy a poder ir caminar todo lo que me gusta caminar, no me van a reincorporar en el equipo porque después de esta fractura o de esta molestia, bueno, le seguimos agregando. Entonces, tratar de tomar conciencia, y esto es donde entra la biodescodificación, nos ayuda a tomar conciencia, es decir, ¿qué estabas viviendo antes? ¿Qué viviste un tiempo antes? ¿Qué estrés estabas transitando? ¿En qué situación, si estamos hablando de este tipo de síntomas musculares, óseos, articulares, dónde no te sentías valioso, dónde no te sentías suficiente, dónde no te sentías que te valoraban, dónde estabas en una situación de ya no soporto, no aguanto, no me puedo mover, me siento encadenado, acá es pura, no hay flexibilidad, no me atrevo a moverme, tengo miedo de avanzar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con locomoción, movimiento, sostén, ¿sí? Entonces, ¿cómo percibiste eso que estabas, cuáles fueron tus percepciones, cuáles fueron tus juicios, cuál fue tu opinión, qué sensaciones? Es ir tomando conciencia. Esto nos ayuda a la biodescodificación. Y es muy importante esa toma de conciencia para poder comprender, ¿sí?, que el cuerpo justamente está expresando lo que en ese momento, ante una situación de estrés, de impacto, no pudimos resolver mentalmente, no le pudimos resolver emocionalmente. Entonces quedamos atrapados
en el miedo o congelados en una angustia o con una situación de ira, de molestia, que entonces decimos, bueno, sigo, pero eso quedó ahí anclado. Entonces, por eso la toma de conciencia es muy importante. ¿Para qué? Para que justamente nosotros podamos comprender todo eso que nos quedó allí atrapadas. Y a partir de la comprensión, hacer un cambio de percepción, que es lo que hacemos con la biodescodificación, es traemos esa situación, traemos la escena puntual, la situación puntual, para poder comprender qué pensamos en ese momento, qué sentimos, qué expresamos concretamente y qué quedó oculto, Claro. que no expresamos, ¿sí? Y ese cambio de percepción que nos va a permitir ya salir del rol del juicio, del conflicto y entrar a observar. Ah, ok, en ese momento eh, percibí desde el miedo, percibí desde la angustia, percibí, es decir, y hoy puedo interpretar esa situación. Entonces nos damos cuenta que no es lo que ocurre, sino cómo interpretamos y cómo percibimos lo que ocurre. Y cuando tomamos conciencia de eso, podemos incluso con incorporación de recursos o a veces con la simple toma de conciencia ya es suficiente, porque quizá uno comprende y tema resuelto. O incorporar alguna herramienta, algún recurso para decir, ok, acá tengo que hacer un cambio, acá me conviene tomar una decisión, acá voy a correrme de este lugar, voy a vivir, por ejemplo, la osteoporosis, un tema muy recurrente, ¿no? No es casual que pegue a determinada edad. Generalmente se dan más en mujeres que en hombres y tiene que ver con una edad donde ya jubilada generalmente la persona se encuentra ante, ¿y ahora qué hago de mi vida? Ya no soy útil, molesto a mi familia, ocupo espacio, también síntoma del nido vacío. Ok, a ver, si uno toma conciencia de esto, viene osteoporosis, ¿qué pasa? Se desgastan los huesos, por eso da tanto dolor. Y por lo general se combinan largos periodos de fase activa, lo que llamamos donde la persona está en conflicto activo, sintiendo esto que acabamos de decir, y no se permite entrar en una fase de reparación. Cuando entra en la fase de reparación, que es donde justamente aparece el dolor, es ahí donde uno tiene que acompañar con esta toma de conciencia. ¿Qué pensé? ¿Qué me dije? ¿Qué percibí acerca de este periodo de mi vida? Bien, el cuerpo me está hablando, entonces me está dando la posibilidad, es decir, no te quedes con que esto es cuestión de edad, porque ahí lo que está diciendo es, hay una obsesión por la juventud, de eso nos está hablando el síntoma. Entonces, correte de esa obsesión. Tenés la oportunidad de percibirte desde la sabiduría, de percibir todo lo que podés brindar desde lo que sos internamente, más allá de la obsesión por el cuerpo físico, por la cuestión de la edad, y busca elevar tu autoestima, no esperes que venga alguien de afuera a elevar tu autoestima, eleva tu autoestima, es decir, no perdamos el amor propio. Fíjate que, por ejemplo, en Asia, donde las personas mayores son referentes en las familias, no hay osteoporosis, no es casual, es porque ocupan un lugar importante, son personas que con su sabiduría ocupan un rol importante Y y la heredaron, sociedad y las familias si me les... permitís, y heredaron Claro, de esas mujeres un mandato sí, biológico. exacto. Entonces ves que es cómo se perciben, no se perciben con esa baja autoestima, ahora ya no sé qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Bueno, lo mismo con síntomas como por ejemplo la artrosis,
la artritis, que son las dos caras de un mismo tema, porque la artrosis hay un desgaste de la articulación, ¿sí? En cambio, en la artritis es cuando hay dolor, hay inflamación. Cuando está el desgaste, que es la parte de la artrosis en un codo, en una rodilla, en una muñeca, es cuando la persona está en fase activa, se va desgastando, ¿sí? Entonces, y después, cuando de alguna manera repara ese conflicto, esa situación de desvalorización, aparece la artritis. Pero, a ver, eh, la gente dice, bueno, ya está, tengo artritis, tengo artrosis, y se los trata convencionalmente como síntomas crónicos. No permitas que esto se te transforme en un síntoma crónico. Fíjate qué es lo que pasa, de qué conflicto de desvalorización estás entrando y saliendo. De vuelta, donde no te sentís útil, donde te estás sufriendo. Pero esto, digo, este síntoma, como cualquier otra situación, ¿no? En estos síntomas es muy fácil verlo, porque estamos hablando de capa de mesodermo nuevo, es decir, lo que Hammer decía, el conflicto de desvalorización. Y es lo más común, ¿no? Porque en nuestro cuerpo, en los huesos, en los músculos, se manifiesta este tema de la desvalorización. Entonces, aprovechemos esos síntomas para comprender lo que nos pasa, de dónde nos queremos correr que no nos estamos corriendo, de dónde estamos buscando aprobaciones en vez de aprobarnos a nosotros mismos, dónde nos estamos exigiendo, dónde hay una ambición desmedida, como veíamos en el tema del deporte, porque el deporte, en todos estos síntomas, hacer ejercicio físico es sumamente importante, ¿no? La nutrición, la buena alimentación también influye, el moverte influye, mucha gente grande llega a esa edad sin hacer ejercicio, eso también desgasta los músculos, los huesos, es decir, hay que hacer un ejercicio regular, esto eleva la autoestima, nos mantiene vital, pero tampoco llevado eso al extremo, porque cuando vemos en los deportistas de élite que lo llevan al extremo, que no lo disfrutan quizá, y entonces pasan al plano de la ambición, del compararse con el otro, y también aparecen los síntomas. No es casual que aparezcan las fracturas, no es porque lo llevan a un extremo, ¿sí? Y en el fondo hay una inseguridad por compararse, por creer que no se va a llegar a cumplir esa meta, es decir, hay una ambición desmedida, ¿no? Entonces, justamente el otro día hablaba con un chico que había jugado al rugby y me dice, hace años que estoy con no, tuvo que dejar de jugar obviamente, con dolor de rodilla crónico. No, ya consulté de todo, hice de todo. Ah, le digo, ok, y dejaste el rugby, te gustaba, me encantaba, y no conectás con el rugby de alguna manera. Sí, estoy intentando entrenar a los más chicos. Ah, bueno, conecté. Le digo, ¿y qué haces de tu vida? ¿Trabajás de algo que te gusta? No. Claro, Claro. muchas cosas no resueltas en su vida. Entonces, o sea, nada de lo que estaba haciendo lo estaba disfrutando. Obviamente, la rodilla sigue hablando. Entonces, va a seguir siendo eso crónico y no va a salir del dolor si no sale de esa desvalorización, si no toma decisiones que lo hagan sentir valioso, ¿sí? Donde es muy importante esto de elevar nuestra autoestima, de comprender a través del síntoma que estamos ante la posibilidad de ocuparnos de nosotros mismos, ¿no? Desde el ser que somos, no desde lo que tenemos que hacer. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Sí, claro, obviamente acompañar la acción, porque cuando uno toma una decisión, lo hace desde algo interno, pero obviamente después hay que accionar, ¿no es cierto?, para que el cambio venga. Pero no desde el deber ser o lo de lo que creemos, ¿no?, que el afuera no se fija, sino realmente entrar en una autoobservación y en una autoindagación, estas dos grandes herramientas que nos enseña la biodescodificación, de conectar con lo que nos pasa,
y a partir de ahí, ¿no es cierto?, poder tomar estas decisiones que nos van a liberar emocionalmente y van a hacer que el cuerpo deje de manifestar estrés y manifieste eh, bienestar, ¿no? Se Así nota que bueno, era un poco eso, cerrar con se eso. nota en tu pasión en la comunicación cómo amás lo que estás haciendo. Esto Sí, de por supuesto, y muchísimo. es maravilloso. Permitime contarle a la gente para que pueda contactarse contigo. En principio, tu WhatsApp de contacto. Si vos estás escuchando desde el exterior, primero anteponé el prefijo más 549 y después el celu es el móvil 11 56 55 10 56. Y el Instagram es muy simple, es arroba eugebiodescodifica. Eugenia, una enorme alegría, como siempre, verte aquí en tu Gracias. columna exclusiva de biodescodificación y te esperamos, Dios mediante, para la semana entrante, con más contenidos, con más Bueno, síntomas y con más soluciones. claro, bueno, muchas gracias, gracias a todos los oyentes que se conectaron, gracias a la radio y gracias a vos, Roberto, por tu calidez de siempre. Una bendición, un abrazo grande. Abrazo y te esperamos la semana que viene. Gracias, Eugenia claro. Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en Despertándote en tu sueño en el aire de FM Millennium.